Perdón, es que se me olvidó avisarte que ya te he dado permiso. Vaya, estoy grabando. Órale. Entonces, la meningitis es una enfermedad que es importante conocer porque es una complicación que aparece constantemente por una infección que no se trata de manera del todo correcta o se complica porque las bacterias pueden ser resistentes o incluso por contaminación en algunos tipos de estudios. También es muy importante porque hay que saber distinguir los cuadros que se pueden parecer, porque el diagnóstico de la meningitis, ya propiamente, además de la clínica, se hace con la muestra de del líquido cefalorraquídeo. Eso se hace a través de una punción lumbar. Ya después se analizan las características del líquido cefalorraquídeo para ver el origen etiológico del probable cuadro de meningitis. Y pues como definición, la meningitis es una enfermedad en la que se inflaman las meninges, las meninges que son eh, las que se encuentran en la porción interna, y esto condiciona que haya una, un aumento o una distensión que va a causar un cuadro doloroso, ¿sí? ¿Cuál es la complicación o cuál es la importancia en cuanto al desarrollo de la enfermedad? Pues que puede, puede exacerbarse muy mal una meningitis, ya que pues se encuentra, es una infección en el sistema nervioso central y pues es un órgano muy lábil a las bacterias, a los hongos, virus y parásitos, ¿no? Entonces estos cuadros avanzan demasiado rápido, por eso es que es adecuado poderlos cachar a tiempo para evitar el desarrollo de los cuadros graves de esta enfermedad. En cuanto pues, a sus generalidades, la meningitis es una inflamación, como ya les dije, de las meninges, que es secundaria a un agente infeccioso, una sustancia química o un tumor maligno. La clasificación es en meningitis bacteriana o piógena, meningitis viral, meningitis aséptica, que es cuando hay pleocitosis en líquidos cefalorraquídeos sin la presencia de microorganismos. Es decir, hay presencia de leucos, linfos, pero no hay bacterias. Enterovirus, en este caso puede ser por enterovirus, hongos, parásitos, reacciones medicamentosas y bacterias atípicas. La meningitis bacteriana. En cuanto a su epidemiología, la etiología va a variar con respecto al tiempo se va a dividir por grupos etarios de 1 mes, 1 a 3 meses y más de 3 meses. En los menores de 1 mes, los principales causales son el Streptococcus agalactiae, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. De 1 a 3 meses sigue siendo el Streptococcus agalactiae, la Listeria monocytogenes, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y la Haemophilus influenza tipo B. Y mayores de 3 meses es principalmente Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis y hemófilos influenza tipo B si no hay vacuna. Entonces aquí ya vemos que uno de los tipos de prevención primaria para evitar el desarrollo es la colocación de la vacuna contra la influenza tipo B y la del neumococo. Las manifestaciones clínicas que vamos a ver en los lactantes, preescolares y escolares va a ser fiebre, de los principales. O sea, de hecho, este es un signo muy un signo muy insidioso que va a ser difícil que sea el único, entonces hay que saber guiar muy bien el cuestionario para poder, el cuestionario y las manifestaciones y la historia de la evolución de la enfermedad para que ustedes puedan identificar cuando se trata de una meningitis, ¿no? Generalmente, aparte de la fiebre, esto se va a acompañar de signos de inflamación meningea, que es irritabilidad, anorexia, dolor de cabeza, náuseas, vómitos, confusión, dolor en dorso, rigidez nucal, que es uno de los síntomas clave, y fotofobia. Los signos meningios al examen físico son 3, ¿sí? Que es la rigidez nucal, el signo de Brudzinski y el signo de Kernig. En el signo de Kernig, lo que se hace es que se eleva una extremidad, una extremidad pélvica,
y cuando se eleva, el niño inmediatamente, como reflejo a la elevación, lo que va a hacer es retraer la cabeza hacia enfrente, ¿sí? ¿Por qué? Esto porque es porque cuando ustedes hacen eso, elevan la pierna de la extremidad pélvica, lo que van a hacer es que van a incrementar la tensión del del canal medular. Entonces eso va a condicionar un reflejo doloroso y el niño, para disminuir el dolor, lo que hace es disminuir la distancia que tiene en ese canal medular para evitar la sensación, la percepción del dolor, y eso es elevando el cuello. Luego tenemos el signo de Brudzinski, en el cual el niño acostado se retrae el cuello, y lo mismo, nada más que aquí igual, o sea, es el mismo mecanismo fisiopatológico. Bueno, sí, fisiopatológico, y aquí lo que hace el individuo en el que se lo está explorando cuando es positivo a meningitis es que retrae las piernas para disminuir la presión sobre el canal intramedular, y así disminuir el reflejo doloroso. Las manifestaciones clínicas que vamos a ver en lactantes menores, que estos son los más difíciles de explorar, pues va a ser fiebre y signos de inflamación meningia mínimos o ausentes. Aquí va a ser más difícil poder explorar estos signos, ya que la percepción del dolor en los menores pues es un poco más sorda en ellos. O sea, a diferencia de un niño, un lactante mayor o un preescolar que ya pueden identificar propiamente que es un dolor, ellos no lo hacen. Otra cosa que nosotros podemos encontrar en estos cuadros va a ser que hay signo de irritabilidad. A estos anteriores se les llaman signos de irritabilidad meningia. Y en estos lo que vamos a encontrar también va a ser pérdida del apetito, y a veces cuando se puede encontrar también la fontanela anterior abultada. Otra de las manifestaciones clínicas que nosotros vamos a ver, pero en los neonatos, va a ser que van a empezar con episodios transitorios de apnea, van a tener rechazo a la alimentación y van a tener una pérdida de la regulación térmica, ¿sí? En esos también podemos encontrar distrés o dificultad, distrés respiratorio o diarrea o ambos. Y estos se sospecha más bajo factores de riesgo, ¿no? Como que hayan sido eh, pacientes con sepsis neonatal, pacientes que nacieron después de una ruptura prematura de membranas con larga duración, pacientes con riesgo de corioamnionitis durante el parto. Todos estos pacientes todos estos factores van a ser de riesgo para que estos neonatos desarrollen estas enfermedades. A final de cuentas, ya una vez que se ha sospechado el probable cuadro de meningitis, se tiene que hacer un análisis de líquido cefalorraquídeo, y para eso se hace una punción lumbar. La punción lumbar se hace en el espacio que queda entre L4 y L5, perdón, entre L3 y L4, ¿sí? Entre esos dos espacios, primero se traza una línea entre las dos espinas ilíacas, y el espacio intervertebral que queda debajo de esa línea es donde se hace la punción. Esto es para evitar el daño que se pudiera hacer a algún nervio. Se mete entonces a una raíz raquídea, entonces se incide con un catéter para obtener líquido del canal medular. Una vez que se obtiene líquido, se obtiene cierto volumen, y ese se procesa. Lo que se le hace al líquido cefalorraquídeo es ver la celularidad, o sea, si tiene leucos, eritrocitos o otro tipo de células. Se hace un frotis con tinta china y tinción de Gram para ver si hay bacterias presentes. Se analizan la cantidad de proteína y glucosas y se cultivan. También se hace serología de virus para revisar si hay alguna proteína del virus que pueda aglutinar en esos casos. Los riesgos en un líquido cefalorraquídeo patológico, bueno, primero es normal, ¿no? Es que hay leucocitos de 0 a 10, neutrófilos puede haber 2 de 0 a 20, de glucosa, los niveles normales de glucosa son de 45 a 65, los niveles normales de proteínas son menores a 30, y otras pruebas positivas pues no hay, ¿no?
En el caso de la meningitis bacteriana, aquí lo que vamos a encontrar va a ser que hay un número elevado de leucocitos que va a ser mayor a 500. Va a haber a expensas de neutrófilos, vamos a encontrar más de 80. La glucosa está disminuida, dado que estas bacterias pues, van a empezar a consumir la glucosa que se encuentra en el líquido cefalorraquídeo, por lo tanto disminuye. Las proteínas se encuentran aumentadas también por por la síntesis que están haciendo las bacterias para reproducirse. En la tinción de Gram, aquí, a diferencia de en el normal, cuando se hace la tinción de Gram, pues se suelen hallar los organismos Gram positivo o Gram negativo, ya de acuerdo a cuál sea el agente causal. Y otras que pudieran ser sería en el caso de las virales, en las pruebas extra, podría ser las pruebas de PCR o de aglutinación por látex para serológicas de virus. En los virus, en las virales, en las meningitis virales, lo que vamos a encontrar va a ser leucocitos menores a 500, pero más puede haber de 0 hasta 1000. En, en los neutrófilos más de 50. Glucosa va a estar menor a 40. Esto es porque no hay un consumo perdón, puede estar mayor a 40, aunque también puede estar menor. Aquí en esto pues no hay un consumo propiamente por parte del virus. El virus no consume glucosa, pero sí las células donde se replican. Entonces puede estar disminuida o puede estar un poco normal, ¿no? En cuanto a las proteínas, aquí se encuentran elevadas, digo disminuidas porque hay una detención de la producción de proteínas porque los virus para replicarse hacen uso de los mecanismos por los cuales la célula produce sus propias proteínas. Y otras pruebas que podemos encontrar es el PCR especial para cada uno de los virus que se pueda pensar que lo causa. En la micótica o tuberculosis meningia, nosotros vamos a encontrar leucocitos de 50 a 750. Vamos a encontrar neutrófilos menores de 50, glucosa menor de 40, por igual por el metabolismo de las bacterias. Proteínas pueden estar elevadas por la producción que tienen estas bacterias u hongos sobre las proteínas. Y otras pruebas que puede tener son específicas, ¿no? Por ejemplo, tensiones ácidas rápidas para el caso de los bacilos en la tuberculosis y antígenos específicos contra criptococo en el caso de la micosis por criptococo meningio. El tratamiento de la bacteriana, pues principalmente va a ser empírico con base a la frecuencia estadística. Por ejemplo, como ya hemos visto los grupos etarios, sabemos que los principales causales son el Streptococcus galactiae, la Escherichia coli y la Listeria monocytogenes. Entonces, en esto el tratamiento principal va a ser basado en ampicilina, en una penicilina más una aminopenicilina más en una cefalosporina de segunda generación o una aminopenicilina más un aminoglucósido. De 1 a 3 meses, ya vimos que los agentes causales se agrega la Neisseria meningitidis y el Haemophilus influenza tipo B. En este caso, igual se puede dar el tratamiento con una aminopenicilina, una cefalosporina de segunda o tercera generación y vancomicina. Y en los mayores de 3 meses, aquí ya solamente no incluiríamos al Haemophilus en caso de que hubiera vacuna. Y aquí, pues principalmente como son gram negativos, se va a utilizar el tratamiento con una cefalosporina de segunda o tercera generación más vancomicina. El tratamiento específico, por eso es que se cultiva, ya que se sepa cuál es el agente causal. Pues en el caso el Streptococcus galactiae se da ampicilina, alguna aminopenicilina o penicilina y se puede agregar un aminoglucósido. En el caso de la listeria, son muy sensibles a las ampicilinas y a la gentamicina. Pero principalmente, pues si ya pedimos un cultivo, también hay que pedir un antibiograma para ver cuál es el antibiótico al que es sensible. Sin embargo, si no lo tenemos y solo tenemos la identificación del agente causal, se da con base a este cuadro, ¿no? Porque se sabe que son más sensibles a estos antibióticos. En el caso del Streptococcus pneumoniae se puede dar una cefalosporina de segunda o tercera generación
una penicilina o aminopenicilina, acompañados con vancomicina y rifampicina. Y en el caso de la Neisseria meningitidis se puede usar una penicilina o una cefalosporina de segunda o tercera generación. Y en el caso del Haemophilus se puede dar igual una cefalosporina de segunda o tercera generación y se debe de revisar si es sensible mejor a una aminopenicilina, se da la aminopenicilina. También otro tratamiento que se da es la dexametasona. Con esta evitamos el deterioro que puede causar a nivel neurológico y en la audición en el niño, evitando el proceso inflamatorio excesivo en zonas, a nivel del sistema nervioso central. Evitamos eso y por eso es que se recomienda a veces el uso de dexametasona. En el caso de Streptococcus pneumoniae o Neisseria meningitidis, no se recomienda dar la dexametasona porque pudiera ser no benéfico, y efectos que podemos encontrar con el uso de la dexametasona podría ser hemorragia gastrointestinal, disminución de la penetración de agentes antimicrobianos en el líquido cefalorraquídea y nos podría enmascarar la evolución clínica del paciente. Las complicaciones que podemos tener con la meningitis bacteriana es hipertensión craneal, choque séptico, coagulación intravascular diseminada, paro cardiorrespiratorio, derrames subdurales que se acompañan de convulsiones y alteraciones neurológicas focales, síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética. Si en este caso es cuando se presenta una restricción de líquidos, absceso cerebral, que puede ser una complicación crónica, que aparece después como complicación, y secuelas, la tasa de mortalidad es del 4 al 10%, la morbilidad a largo plazo es del 15 al 20% y se puede encontrar asociado a que quede retrasos en el desarrollo, trastornos de tipo convulsión o comiciales, espasticidad y pérdida de la audición. Luego tenemos el siguiente agente, que sería la meningitis aséptica. La meningitis aséptica, los principales agentes causales vamos a tener que son virus, enterovirus, arbovirus, herpes virus tipo 2, herpes humano, virus del herpes humano tipo 6. Y aquí vamos a ver que en las bacterias van a ser bacterias atípicas, en estas podemos encontrar que se puede complicar con unos piógenos que no se haya tratado de manera completa o no se haya resuelto, Mycobacterium, Borrelia burgdorferi, Mycobacterium pneumoniae y Leptospira. En cuanto a los hongos, vamos a encontrar a Candida, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum y Coccidioides y mitis. Y otras pueden ser enfermedad de Kawasaki, cuerpos extraños en derivaciones del líquido cefalorraquídeo, leucemia en el sistema nervioso central, tumores y encefalomielitis diseminada aguda. Las manifestaciones que vamos a tener principalmente va a ser la fiebre, que puede durar hasta 4 o 5 días, irritabilidad y letargia. Puede haber o acompañarse de un cuadro previo de infección de vías respiratorias superiores, de cefalea, fotofobia, náuseas, vómitos y puede haber aparición de exantema súbito. El diagnóstico igual se va a hacer con la extracción de líquido cefalorraquídeo, pero primero yo lo tengo que sospechar con base a los factores de riesgo. Aquí en el líquido cefalorraquídeo lo que vamos a encontrar principalmente va a ser proteínas elevadas de 5 a 150 miligramos sobre decilitro, glucosa normal y pleocitosis a expensas de linfocitos. En lo viral, el predominio de neutrófilos de polimorfonucleares es inicial y luego empieza el predominio de linfocitos. El cultivo se hace un cultivo y se corre una PCR para RNA enteroviral. En la tuberculosa homicótica vamos a encontrar que el comienzo es gradual y puede ser posterior igual a un cuadro respiratorio de meses previos. El tratamiento va a ser principalmente basado en cuidados de sostén. En el caso de que se haya identificado que es por herpes humano tipo 6 o herpes zóster, o virus del herpes tipo 2, pues aquí se puede dar, el tratamiento va a ser principalmente con aciclovir, que es el que tiene mayor, mayor biodisponibilidad de los antivirales. El pronóstico va a ser de acuerdo igual a los factores que predispongan al paciente. En el caso de los
virales tiene una recuperación completa, es un buen pronóstico en los lactantes menores, bajo desarrollo intelectual y retrasos en el lenguaje. En los lactantes menores a 3 meses, su pronóstico es reservado, ya que normalmente no aparecen solo con el cuadro de meningitis, sino que viene la meningitis como una complicación de una infección previa. Los criterios de derivación es a todos los pacientes con meningitis bacteriana deben ser tratados en consulta con especialistas en infectología, en cuidados intensivos y por neurólogos pediátricos. El neurocirujano debe estar disponible en caso de que se necesite alguna derivación. Los pacientes con meningitis viral deben ser tratados por el médico de cuidados primarios, a menos que se presenten alteraciones o complicaciones infrecuentes como problemas autoinmunitarios, que evolucione de manera inesperada rápidamente, que tenga una resolución muy lenta de la enfermedad o que se haga una posibilidad de meningitis aséptica no viral. Los pacientes, o sea, es decir, de las que son tumorales o tuberculosas. Los pacientes con meningitis neonatal deben ser derivados al especialista y deben estar en una unidad de cuidados intensivos. Los criterios de hospitalización para todos los pacientes con sospecha o confirmación de meningitis deben ser hospitalizados para su evaluación y tratamiento. Los pacientes con meningitis bacteriana que han sido internados en el hospital deben trasladarse a un servicio que esté experimentado en el tratamiento de enfermedades críticas en los niños y deben de tener disponibles para interconsulta unidad de cuidados intensivos, infectología y neurología. Los lactantes y los niños pequeños con meningitis viral deben continuar su internación en el hospital de cuidados primarios y se debe requerir traslado en casos complicados. ¿Sí? En el caso de que no se tenga una certeza del diagnóstico, la resolución sea lenta o hay alguna clase de compromiso inmunitario. Los niños mayores y los adolescentes con meningitis viral no siempre se tienen que hospitalizar. Si en el examen de líquido cefalorraquídeo se sugiere fuertemente que no se trata de meningitis bacteriana, se puede realizar una hidratación adecuada y el control de dolor en domicilio. En caso de ser una meningitis que necesite o que evolucione de manera desfavorable, pues sí es un criterio de hospitalización. Y ya, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, chicos. No, ninguna. ¿Seguros? A ver, entonces, ¿cuál es la diferencia principal que hay? ¿Cómo distingo una meningitis viral de una meningitis bacteriana? Por los agentes. A ver, ¿cuál es la prevención primaria de la meningitis? ¿Hay prevención primaria para qué Y la meningitis? vacunación. ¿Qué vacunación? La de la vacuna de la influenza y la de neumococo. De Haemophilus influenza, no la de la influenza Ay, estacional. bueno, Haemophilus influenza. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra vacuna te previene el desarrollo de meningitis atípicas o o asépticas? La de neumococo. No, no es cierto, porque esa sería una meningitis séptica, no aséptica. A ver, ¿hay alguna vacuna en el cuadro que prevenga la meningitis tuberculosa? En el Pues cuadro sí, la nacional vacuna de de la vacunas. tuberculosis. ¿Cuál es la vacuna de la tuberculosis? La BCG. Exacto, la BCG de hecho solamente sirve para prevenir la meningitis tuberculosa, no, y la meningitis, y la tuberculosis miliar, ¿sí? Entonces, esas son prevenciones primarias de esa enfermedad, de esa complicación, pero generalmente esto se va a ver o la vamos a encontrar como una complicación de las meningitis, de alguna otra infección. Por ejemplo, hay pacientes que luego los integran por alguna infección en el tracto gastrointestinal y si no se curó de manera completa o queda algún residual de la bacteria, esto se puede complicar con una meningitis. Las meningitis no aparecen así de la nada, el virus no llega solito al sistema nervioso central porque tiene una manera de evitarlo que es con la barrera hematoencefálica. Pero cuando la carga viral es muy alta, o las bacterias igual, o cuando ya hay sepsis, es cuando se empieza a complicar con meningitis, ¿sí? Es raro realmente que se complique directamente con meningitis una infección. Empiezan con un cuadro
respiratorio, un cuadro gastrointestinal y ya luego se complica. Entonces, por eso es importante saber rastrear a estos pacientes y inmediatamente cuando aparezca cualquiera de estos signos de irritación meningia, de rigidez nucal en los niños, se tiene que ver la posibilidad de que no sea una meningitis para que pues, se trate de manera temprana. Y pues ya. No sé si tengan alguna otra duda o algo. ¿No? Bueno, ahora sí, esta semana sí habrá examen, ¿vale? Entonces, estudian, estos dos son los temas que vamos a ver. Les paso de todos modos la diapositiva para que lo chequen, ¿vale? ¿Y el examen va a seguir valiendo lo mismo en los Pues de sí, los chiquitos? claro, Bueno, yo lo para digo eso. porque como no hemos hecho examen. Pero han hecho actividades. Ajá. Si se dan cuenta, después de cada clase les he dejado actividades. Tú no me has mandado de veras la de la corrección de la anterior, ¿eh? Ya te la mandé, Aún no me ha llegado la notificación, ahorita reviso entonces. pero ya te la mandé. Sí, pero te mandé yo una corrección, te puse que no era como te la había pedido. Ajá, pero yo te la volví a mandar. Yo creo que por eso no me Chécale, salió porque ya te la mandé. Sí, O yo creo sea, que por eso. anulé la actividad y borré las que no estaban bien y te la Ok. volví a mandar. Vale, vale. Bueno, entonces me voy a basar en esas actividades para su evaluación del examen, ¿vale? Porque creo que ya es pronto el siguiente examen, me parece que es la otra semana. Bueno, entonces se cuidan y nos vemos el miércoles. No, el jueves, ¿no? Vale. Vale, cuídense. Bye. Vale.